Una vez más, gracias hermanos por estar aquí, y los que nos ven a través de internet, a través de Facebook o a través de alguna de estas redes, igualmente les decimos bienvenidos. Qué gusto que pueden sentarse en algún lugar y escuchar y adorar al Señor con nosotros aquí. Hoy quiero continuar con la serie de mensajes que he estado predicando durante estas últimas semanas, que se llama Defíneme. Y una de las cosas que he estado tratando de decir y explicar es que si no somos cuidadosos, alguien más me va a definir. Alguien más me va a decir quién soy. Alguien más va a venir y va a tratar de explicarme quién soy yo. Y la desventaja o el problema que tenemos es que hay muchas personas, tal vez tú pudieras ser uno de ellos, que hemos creído las mentiras, hemos creído lo que la gente dice, hemos creído lo que la cultura nos dice, he creído lo que el pecado me dice, he creído lo que el pasado me grita, y creo que soy eso que alguien más dice de mí. La idea de esta serie es recordar lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios quiere que yo entienda para que pueda vivir el plan que Él tiene para mi vida. La semana pasada que no estuve aquí, el pastor Álvaro Torres, un amigo de muchos años y conocido de algunos de ustedes, también pastor en High Point, estuvo predicando aquí, y ya le hablé, ya le agradecí por el mensaje que trajo desafiante para cada uno de nosotros. Pero hoy quisiera hablar sobre el mismo tema y quisiera usar un ejemplo en particular. Hay muchos ejemplos en la Biblia que yo pudiera usar, pero este día quiero usar el ejemplo de un hombre, uno de los grandes héroes en la historia bíblica. Tal vez has escuchado su nombre, tal vez sabes quién es. Se llama Moisés. Moisés, si no conoces la historia bíblica, tal vez viste la película, tal vez has visto alguno de los videos en los 10 mandamientos de la película antigua o la película más nueva que hizo después hace algunos años Disney, pero tal vez has escuchado un poco lo que pasó. Y voy a contar la historia un poquito de nuevo, aunque yo sé que para algunos de los que están aquí, que ya conocen mucha Biblia, que ya han estado en la iglesia por mucho tiempo, va a sonar un poco repetitivo lo que voy a decir, pero para los que no conocen la historia va a ser muy interesante, porque todo lo demás que voy a decir, si lo entendemos dentro del contexto de lo que pasó en la historia completa, podemos relacionarnos mejor con lo que yo quiero hablar. Así que cualquiera de los dos que sea, ya sea reafirmar lo que tú crees o simple y sencillamente refrescar tu mente o que alguien lo escuche por primera vez, esto es lo que me gustaría decir de Moisés. Bueno, Moisés nació en una época muy complicada. Si nosotros pensamos que hay crisis, si nosotros pensamos que algunos de nuestros países están pasando por una situación difícil, Moisés nació en una época similar. Muy difícil. Nació en Egipto. Él no era egipcio, él era hebreo. Había llegado muchos años antes con un grupo de personas que habían emigrado de acá del desierto de Judea, de otras partes, habían emigrado a Egipto, y ahí llegaron, se establecieron, llegaron 70 personas, y en un periodo de más de 400 años, que es lo que estuvieron en Egipto viviendo, el grupo aumentó aproximadamente 2 millones de personas. Cuando Moisés nace, ya son casi 2 millones, al menos eso es lo que dicen los estudiosos que se meten y estudian y abren libros y comprueban y van a lugares. Ellos creen que aproximadamente 2 millones de personas había ya en ese tiempo. Moisés nace allí. Y el faraón, que era el rey de Egipto, el presidente o la persona que estaba en control del país, ve a los hebreos como una amenaza. Él dice, no es posible que un grupo de inmigrantes que llegaron aquí a este país, ahora sean 2 millones, en cualquier momento se nos rebelan y nos ganan, nos hacen guerra y a lo mejor acaban con nosotros. Así que decide ponerle un alto y da una orden ejecutiva. Él dice, todos los niños varones que nazcan hay que matarlos, no pueden vivir. Las niñas sí van a vivir, pero todos los varones que nazcan hay que matarlos, mueren. En esos días nace Moisés. Y la mamá, que me imagino como la mayoría de las mamás, lo que menos quería es que su niño muera. Ya conoce la historia. Construye una canastita, pone al niño recién nacido allí y lo pone en el río Nilo, y lo deja ir. La están viendo, su hermanita mayor lo está viendo, está asegurándose que la canasta no se voltee y se vaya a ahogar y que salga peor el asunto. Y la canastita va flotando corriente abajo con el río. Y casualmente, pudiera decirlo así, pero yo creo que no hay casualidades, es Dios obrando y es Dios estando en control de todo. Allí en el río se estaba bañando una de las hijas del faraón.
y lo ve, escucha el llanto, me imagino, ve al niño y automáticamente siente amor por él. Dice, no es posible que lo deje, no es posible que suceda eso. Así que lo agarra, prácticamente lo adopta y se lo lleva con ella al palacio. Y Moisés, siendo hebreo, no siendo egipcio, crece en el palacio con los beneficios de una persona egipcia, con los beneficios de cualquier otro niño que vivía allí. Crece bien, le va bien. Pero él sabe que no es egipcio, él sabe que es hebreo, porque casualmente, como está recién nacido, la hija de Faraón dice, ¿quién lo va a criar? Necesito a alguien que me ayude. Y allí andaba la hermanita de Moisés, la más grande, y casualmente le dice, mira, yo conozco una señora, una niñera, que te puede ayudar a cuidarlo. Y la traen y es la mamá de Moisés, quien termina criando a Moisés. Entonces Moisés desde pequeño entiende su identidad, que era hebreo, que no era egipcio, pero crece como egipcio. Me imagino que tuvo la oportunidad de ir a la escuela que van los egipcios, que aprendió el idioma sin ningún problema, que se identificaba muy bien con la cultura, tanto la hebrea como la cultura egipcia. Allí crece. Y un día en que Moisés sale, tiene 40 años aproximadamente de edad, ya no es un chamaquito, ya no es un niño, ya es solterito, bueno, solterón más que todo ya casi, pero mire, sale y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y se enoja y lo mata. Y él cree que nadie lo ve, lo esconde bajo la arena. Y cree que nadie lo ve. Al siguiente día hace su ronda otra vez. Y ahora ve a 2 hebreos peleándose. Y se baja para quererlos separar. Y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Quién te crees tú? ¿O me vas a matar a mí igual que mataste al egipcio? Y eso lo saca de control a Moisés, porque él pensaba que nadie lo había visto. Él pensaba que estaba seguro que escondiendo el cuerpo del delito bajo la arena, todo estaba bien. Se sentía seguro, pero cuando se entera que alguien sabe, se paniquea, se asusta y huye. Inmediatamente huye, se va. La historia es mucho más larga, no se las puedo contar toda porque pues tomaría mucho tiempo. Pasa los siguientes 40 años de su vida en el desierto. Se casa, tiene hijos, es pastor de ovejas ahora. Cuida ovejas, a eso se dedica en el desierto. Y allí en el desierto, durante esa época que él está allí, Dios le habla. Dios le habla de una manera impresionante como Dios le habla. Y Dios va a tener una conversación con él que va a cambiar su vida, va a cambiar su identidad, va a cambiar quién es. De hecho, los siguientes 40 años de su vida van a ser 40 años totalmente diferentes en la vida de Moisés, que impactan por completo, no nada más la vida de él, sino la vida de los 2 millones de personas que eran esclavos, y hasta el día de hoy han pasado miles de años y aquí estamos nosotros todavía hablando de lo que sucedió allí y del cambio radical que él pudo experimentar. Pero quiero leer la Biblia, no quiero que me crean a mí nada más. La historia se encuentra en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, el segundo libro, el capítulo 3. Voy a leer la historia, aquí va a aparecer los versos en la pantalla. Ustedes, si tienen Biblia de papel, la pueden abrir también y pueden seguirme, o si la tienen en su teléfono, de igual manera, pueden hacerlo, como ustedes quieran. Éxodo 3, del 1 al 3, son los primeros versos que voy a leer. Dice así la Biblia: cierto día, así como de la nada, ¿no? Cierto día, un día común y corriente, no era un día especial, no era un día programado, no era un día en que Moisés dijo, hoy será un día especial, simple y sencillamente cierto día, común y corriente como cualquier otro. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Los que no están familiarizados con el desierto, yo sí crecí en el desierto de Sonora. Son los arbustos esos que se secan por el sol porque no hay agua. Y es extraño encontrar árboles y cosas así. Entonces, cuando nace uno, pronto se secan y se hacen como una bola así. Y el viento los mueve y los lleva. Y si uno encuentra un arbusto seco y le prendes fuego, ese arbusto seco se consume muy rápido, tal vez 20 segundos, 30 segundos. Se levanta la llama y se apaga muy rápido. Y Moisés ve un arbusto, una zarza de estas, y le extraña que está prendida, pero no se seca. A lo mejor la vio y dijo,
Bueno, es normal en el desierto, pero la ve y la ve y la ve y tal vez pasa 1 minuto, 2 minutos y la zarza sigue ardiendo y él dice, qué raro, voy a acercarme allí a ver qué pasa. Y ahí está frente a la zarza y el versículo 4 al 6 sigue contando esta historia. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar. Y es esta conversación allí en ese lugar que cambia la vida. Primeramente un arbusto que no se quema. Y luego un arbusto que habla después. Porque dice que Dios le habló en medio de la zarza. En medio de la zarza le habló Dios. Y esta conversación lo cambió todo. Su identidad dio un giro, una vuelta de 180 grados. Por años tal vez Moisés se había sentido mal. Vivía en el desierto. Había pasado años en el desierto, 40 años. Ahora yo quisiera que ustedes pensaran un poco. El desierto de aquellos lugares no es como los desiertos que conocemos nosotros, ¿no? Lleno de arena. Los desiertos se veían más o menos algo así. Vean esta fotografía. Este es un desierto de aquella tierra. Este es el desierto de Judea. Allí estuve hace como una semana. Esta foto la tomé yo, no es de National Geographic. Y así son los desiertos allá. Se le apareció en un monte, en el monte Sinaí, más o menos parecido a ese que está ahí. El desierto de Judea, donde yo estoy allí en este momento. Bueno, no está en el Sinaí, queda en Egipto. Y es muy difícil poder cruzar para Egipto, al menos en el área por la que yo estaba. Así que, pero es muy similar. La topografía, la manera como está la tierra es muy similar. Entonces imagínense un desierto así, Dios hablándole a Moisés en medio de ese lugar. Moisés tenía 40 años viviendo allí, con un trabajo de mala reputación, porque recuerden, el trabajo de pastor era uno de los peores trabajos que se podía tener en aquel tiempo. Si una familia tenía 100 ovejas, por lo general contrataban a alguien para que cuidara las ovejas, porque ser pastor no era lo mejor que existía en aquellos tiempos. Y ahí está Moisés cuidando las ovejas de su suegro, no eran ni siquiera las de él. Y ahí en ese momento, en ese lugar donde Moisés tiene esta conversación, Dios le va a pedir a Moisés que haga algo muy grande. Dios le va a dar una comisión a Moisés, y por supuesto que la respuesta de Moisés es muy similar a la respuesta que daríamos cualquiera de nosotros. Moisés le dice, no, Señor, olvídate, ni lo pienses, ni te lo imagines, eso no es para mí. Yo no soy digno, yo no puedo, no tengo la capacidad, no lo sé hacer, busca a alguien más. No, así rotundamente Moisés le dice a Dios que no. Y dentro de esta conversación, Dios le dice cosas, Dios lo anima. Dios trata de motivarlo para que él decida tomar esa decisión, pero Moisés sigue aferrado a su no. Y después de que Moisés le ha dicho no a Dios, Dios le hace una pregunta a Moisés. Una pregunta que lo hizo pensar, que lo pone a reflexionar en su identidad, en quién es, en lo que hace, en lo que representa en su historia, en su trasfondo. De seguro recuerda los años que tenía en Egipto, de seguro recuerda de dónde viene, tantas cosas. El versículo 4, capítulo 4, voy a pasar al capítulo 4 ya, los versos 1 y 2. Dentro de esta conversación, todo el capítulo 3 es una conversación que Dios y Moisés tienen. Ahora voy al capítulo 4 porque sigue la conversación. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen? ¿O no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Y sabes qué tenía en su mano Moisés? Bueno, este no lo traje de allá. Este lo corté aquí atrás de uno de los árboles. Pero un pastor de ovejas normalmente traía, en la Biblia se le conoce también como el cayado, se le conoce como bastón o como vara. ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés responde, una vara. Una vara
de pastor. Algo similar a esto. Tal vez la pregunta es un poco inesperada y de momento Moisés no ve mucha conexión con lo que está pasando. Pero si lo pensamos, y tal vez él lo pensó también después, está bien relacionada la pregunta con lo que está sucediendo. El problema de Moisés cuando él dice, no me van a creer, ¿sabes por qué? Es porque él no aparenta ser alguien que habla con Dios. Es un pastor de ovejas que vive en el desierto, sucio, huele mal. No se bañaba constantemente. Ahí estaba en el desierto viviendo día tras día. No parecía alguien que habla con Dios. ¿Te imaginas ir delante del faraón, el hombre más poderoso de la tierra de aquel tiempo, así? Y decirle, Dios me habló. Y decirle, Dios me dijo, Dios quiere que dejes ir a estos 2 millones de personas, a estos esclavos que tienes aquí, a esta mano de obra gratis que tienes, Dios quiere que los dejes salir de este lugar. Este es el temor de Moisés. No parezco alguien que habla con Dios. Había dejado que el desierto moldeara su personalidad. Había dejado que 40 años en el desierto lo cambiaran y lo transformaran en alguien distinto. Y yo creo que en nuestros días muchos de nosotros hemos hecho eso. Hemos dejado que la cultura nos diga quiénes somos. Le hemos creído al mundo, le hemos creído al pecado, le hemos creído a esa vocecita que nos habla aquí o a lo que los demás piensan, le hemos creído y los dejamos que ellos definan y digan quiénes somos. Es que así soy. Ya no voy a cambiar. Pensamos así. Cuando en realidad Dios quiere darnos una identidad distinta. Dios no quiere que le crea a los demás. Dios quiere que le crea a Él lo que Él dice y lo que Él cree y lo que Él opina de mí. Y luego Dios le dice a Moisés, después que le pregunta qué tienes en la mano, le dice esto: arrójala al suelo. Arrójala al suelo. Sí, esa vara, quiero que la sueltes. Pensemos por un momento, ¿qué representa para Moisés esta orden? No era nada fácil. La vara de Moisés, el bastón, el cayado que él tenía, representaba mucho para él. Y Dios le está pidiendo que se deshaga de él. Piensa en esto, mientras Moisés tiene su vara en su mano, está en control. Está en control. Si se resbala, tiene con qué apoyarse, tiene con qué defenderse. Está en control y Dios le dice: Moisés, suelta eso que tú crees que es lo que te mantiene en control. Y yo creo que lo mismo es para nosotros. En algún momento Dios te va a preguntar: ¿qué es eso que tienes que tú crees que estás en control? ¿Tu trabajo? ¿Es tu trabajo? ¿Tú crees que con tu trabajo en algún momento Dios te va a decir: suéltalo, porque no es tuyo? ¿Tu familia? ¿Tu educación? ¿Tu trasfondo? ¿Qué es eso de lo que te has agarrado así al igual que Moisés? Porque en algún momento Dios te va a desafiar y te va a decir: suéltalo, suéltalo, porque cualquier cosa de la que te agarras, cualquier cosa de la que yo me agarro, que no es Dios, tarde o temprano Dios me va a pedir que lo suelte. Tal vez ya te lo ha pedido, tal vez tú ya sabes de lo que estoy hablando. Y Dios te ha dicho: suéltalo, suéltalo. Ese bastón era su identidad. Moisés pensaba: en el momento que lo suelto, ¿quién soy ahora? ¿Qué significaba para Moisés ese bastón? Yo quiero decirles algunas cosas que tal vez para Moisés significaba ese bastón. ¿Qué significaba para él? Significaba su identidad. Cuando alguien lo veía caminar y lo veía con un bastón como este, con una vara como esta, sabían inmediatamente que era pastor. Su bastón significaba su identidad: este es quien yo soy. He sido pastor por 40 años, decía él. He vivido en el desierto, he cuidado ovejas por 40 años. Esto representa mi identidad, quién soy yo. Su bastón no nada más representaba su identidad, representaba su profesión. Era su oficio. A eso se dedicaba. Era lo que sabía hacer. Era su carrera. Era su profesión. Tal vez le había costado años aprender este oficio, aprender a llevar a las ovejas a los mejores lugares donde encontrar pasto en una tierra desértica, curarlas, sanarlas,
Cuando se le caía, cuando se iban rodando por esos cerros, bajar por ellas, era su profesión, lo había aprendido a hacer. Era su identidad, era su profesión. Algo más que significaba ese bastón para Moisés eran sus ingresos. De esto vivía, de esto dependía. Así se ganaba el pan de cada día Moisés. Eran sus ingresos. Era de donde salía el dinero para sostener a sus hijos, a su esposa. Era la manera honesta que él tenía de ganarse la vida. Algo más que significaba el bastón, aparte de su profesión, era su herramienta de trabajo. Un pastor sin bastón, pues no podía hacer mucho. No podía hacer mucho. No nada más era su herramienta personal para apoyarse y para poder caminar y subir y bajar esos cerros. Era un arma que también usaba cuando venía algún animal que quería llevarse alguna oveja. Con el bastón se podía sostener. Era un bastón que usaba también para poder cuidar de sus ovejas, y cuando alguna oveja se le quedaba muy atrás, cuando una oveja no quería caminar con las demás, el bastón del pastor por lo general era puntiagudo y le podía picar a la oveja para que sintiera un poquito la presión y caminara más. Este no lo tiene, pero el bastón de un pastor tenía un gancho aquí arriba, que era el que usaba cuando una oveja se estaba descarriando, cuando una oveja se estaba yendo muy lejos o se caía. Con ese gancho la podía agarrar del cuello y la jalaba. Era muy importante el bastón para un pastor. Era más grueso que este, porque muchas veces había que darles un golpecito a las ovejas. Cuando la oveja era muy vaga, cuando la oveja no obedecía, cuando la oveja constantemente se descarriaba del redil, el pastor usaba este bastón que era un poco más grueso, y muchas veces tenían que llegar al punto que le quebraban una patita para que no anduviera de vaga. Era su herramienta de trabajo. La necesitaba constantemente. Y Dios le dice a Moisés: suéltala, suéltala. Su bastón era su futuro también. Era su futuro. Imagínate Moisés, 80 años. Suelta el bastón. O sea, me estás pidiendo que deje mi profesión, la que he tenido por 40 años. Óyeme, a los 80 años no es tan fácil cambiar de oficio. A los 80 años empezar a buscar, a ver, ¿a qué me voy a dedicar ahora? No, lo único que pensaba Moisés en ese tiempo es: este bastón es mi profesión, es mi futuro. De aquí, los años que me queden, si son 5, 10 o 20, los voy a vivir con este bastón. Por eso cuando Dios se le presenta y le dice: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara de pastor, un bastón. Y Dios le dice: suéltalo. Para Moisés significaba mucho. No era una cosa fácil para Moisés soltarlo. Y como dije hace un momento, de seguro en algún momento de tu vida, Dios te va a pedir que sueltes eso de lo que te has agarrado y que tú crees que es lo que más seguridad y tranquilidad te trae en tu vida. Porque si hay algo que Dios desea, hay algo que Dios quiere que aprendamos nosotros, es a no depender de un bastón, a no depender de algo más, sino aprender a depender y poner toda nuestra confianza en Él. Por eso Dios te va a desafiar. Si no lo hace hoy, de seguro ya lo hizo, o pronto lo va a hacer, pero Dios te va a desafiar. Sigue contando la historia, capítulo 4, verso 3 y 4. Arrójala al suelo. Esto le dijo Dios. Así que Moisés la tiró al suelo. Fíjense, a pesar de todo lo que significaba para él, Moisés lo hace. La tira al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano, la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Esto de la serpiente a mí me suena muy interesante, porque una de las cosas que Moisés dice, o uno de los argumentos que él presenta en esta conversación ante Dios es: no me van a creer. No me van a creer que hablo con Dios. Ni la gente ni el faraón no me van a creer. Y Dios le da una muestra, un milagro que puede hacer frente a la gente, que puede hacer frente a Faraón, para que crean la historia. Pero yo creo que el mensaje de la serpiente, dentro del contexto de Moisés, tenía mucho que ver. La serpiente. No sé si ustedes saben, pero el faraón, en los días de Moisés, el faraón egipcio usaba una corona, y la corona que él tenía, enfrente, tenía una serpiente.
tenía una cobra. Esta es una fotografía de lo que se cree que era un gorro o la corona del faraón, si ustedes la pueden ver, con la serpiente allí. Entonces cuando Dios hace este milagro, le dice a Moisés, tú eres capaz de hacer esto, prácticamente le está diciendo, mira, yo que estoy contigo, tengo más poder que ese faraón. Tal vez le tienes miedo tú, tal vez de momento puede parecer impresionante y a lo mejor de momento te puede parecer que da miedo, pero quiero que sepas que yo estoy contigo, hazlo, porque yo voy contigo y yo soy más fuerte y más poderoso que él. La serpiente tenía un gran significado para Moisés. Y luego el versículo 5 dice, realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. De veras se te apareció. Así que este día, amigos, amigas, hermanos, hermanas, ¿qué es eso que Dios te está pidiendo que arrojes al suelo? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? Así como a Moisés, ¿qué es lo que a ti te pediría Dios que hagas? ¿Qué es eso que has puesto entre Dios y tú que necesitas dejarlo? ¿Qué es eso que te da seguridad aún más que el mismo Dios? ¿Qué es eso que te da placer pero que no es Dios? Y lo has puesto allí. Eso que crees que te da protección pero no es Dios. ¿Qué vas a hacer? Mira, si Dios puede tomar algo tan sencillo como una vara y convertirlo en algo de bendición, convertirlo en algo que bendiga a miles y a millones de personas, algo que cambie vidas, algo que haga milagros, yo confío y me gustaría invitarte a que confíes en Dios y cualquiera sea lo que Dios te pida, que tires al suelo y que se lo entregues a Él, lo puedas hacer. Ahora ustedes creerán tal vez que esta vara se le olvidó a Dios y que la tiró y la dejó allí, pero la vara anduvo con Moisés por muchos años. Moisés regresó a Egipto y tal vez ustedes conocen un poco la historia. Después de muchas cosas, de muchos problemas, de muchas pláticas, de plagas y de milagros y de cosas, por fin el pueblo salió de la región de Egipto donde vivían, rumbo a la tierra prometida que Dios les había dicho que los iba a llevar. Y durante esos 40 años que anduvieron por el desierto, Dios hizo grandes milagros. ¿Y sabes quién o qué estuvo involucrado en el proceso de esos milagros? ¿Sí? La vara de Aarón, la vara de Moisés, perdón. La tuvo allí y varias veces la tuvo que usar. Salieron de Egipto, van rumbo al desierto, van rumbo a la tierra prometida y se enfrentan con el Mar Rojo. De seguro has escuchado esta historia, es una de las más famosas de la Biblia. Tal vez no conocen los detalles específicos de esta historia, pero mira, esto dice la Biblia en Éxodo 14, versos 15 y 16. Luego el Señor le dijo a Moisés, porque están frente al mar, el ejército de Egipto viene atrás de ellos, hay desierto, hay montañas por los lados y Moisés no sabe qué hacer, no sabe para dónde avanzar, piensa que los va a matar el ejército egipcio. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Así que fácil, ¿verdad? Estaba el mar frente a ellos. Pero dile al pueblo que se ponga en marcha. Y luego le dice, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Y seguro la foto la has visto en muchos lugares. Busca a Moisés, la vara de Moisés en alguna parte. Siempre vas a ver a Moisés cerca del mar, así con su vara levantada y el mar abriéndose. Es una de las escenas más grandes de la Biblia. Esa vara que Dios le pidió, ese bastón que Dios le pidió que lo dejara, que no confiara en él, se convirtió en esto milagroso que después usó Dios para abrir el mar muerto, el mar rojo. Y no nada más allí. En Éxodo 17 hay otra parte donde hay otro milagro. Dice así, el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, golpea la roca y saldrá agua a chorros. En el desierto no tenían dónde tomar y Dios le dice, Moisés, usa tu vara, dale a la roca y va a salir agua para que todo el pueblo tome agua de ese lugar. Eso que no quería soltar se convirtió en la mejor herramienta que él pudo usar durante sus próximos 40 años de vida. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Vamos a pensar que
Ya salieron de Egipto, ya van en el desierto rumbo a la tierra prometida. Fue un peregrinaje de 40 años, no fue algo sencillo. Muchos años anduvieron en el desierto, pero esos años en el desierto cambiaron a Moisés. Dios lo sacó de un desierto y lo llevó a otro. La diferencia es que en el primer desierto Moisés estaba solo. En el segundo desierto Dios estuvo con él en todo momento. Y esa segunda etapa en el desierto cambió su vida por completo. Por completo cambió la vida de Moisés. Así que yo quisiera decirles, hermanos, un par de cosas, 4 cosas que Dios usó para cambiar la identidad de Moisés durante esos años en el desierto, que lo convirtieron en otro hombre, en otra persona totalmente. Son 4. La primera es esta, hermanos. Dios usó precisamente el desierto. El desierto, los desiertos son peligrosos. En el caso de Moisés, este desierto ha cambiado por completo su vida. Por 40 años, fíjate, Moisés primero había vivido en Egipto como un niño rico. Después 40 años huyendo de Egipto, se casa y vive en el desierto pastoreando ovejas. Y luego después los últimos 40 años los pasa en el desierto, pero guiando al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Hermanos, la vida es dura, los desiertos son complicados y tal vez el desierto te puede convertir en una persona muy dura, en una persona rebelde, en una persona que no quiere escuchar nada. Pero si le pones atención y dejas que Dios en ese desierto te ayude, la vida va a cambiar. El desierto cambió por completo a Moisés. Si tú ves a Moisés el día que se enoja, cuando alguien abusa de otro hebreo igual que él, lo mata. Después avanza unos cuantos años más, Moisés incrédulo frente a Dios, diciendo no me van a creer, diciendo no es cierto, diciendo las cosas no van a ser así, nadie me va a creer. Avanza un poco más y ve lo que la Biblia dice ahora de Moisés, el cambio en su vida. Números capítulo 12, versos 2 y 3 dice: Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. ¿Ven el cambio? Ya no es el tipo soberbio. Yo crecí en Egipto, no me digas nada a mí. Ya no es el tipo incrédulo. Ahora es el hombre más humilde. Hermanos, que la Biblia diga esto de ti, que la Biblia diga eso de ti, que Dios opine así de ti, es algo muy importante. Luego el capítulo 12, ahí mismo en el versículo 8, es Dios hablando una vez más y dice: pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores. Vean esto, el más fiel de todos mis servidores. Y hablo cara a cara con él, le digo las cosas claramente y lo dejo que me vea. El desierto lo cambió y ahora es el más humilde. Ahora es el más fiel. Ahora es un hombre distinto que se dejó cambiar por Dios. El desierto cambió a Moisés. No dejes que las pruebas te conviertan en una persona dura. No dejes que los problemas de la vida te conviertan en una persona inaccesible. Que los problemas te acerquen a Dios. Que el desierto te lleve a Dios. Que los desiertos que vas a cruzar en tu vida tengan el potencial de acercarte cada día más a Dios. El desierto cambia a Moisés. Dios usa el desierto para transformarlo, devolverle su identidad. Algo más que Dios usa para cambiar a Moisés es su presencia. Su presencia la usa Dios para que Moisés pudiera ser una persona diferente. Porque la presencia de Dios, hermanos, lo cambia todo. Si tú estás consciente de que Dios está contigo, si tú estás consciente de que Dios va contigo, tu perspectiva de la vida, la manera como enfrentas las cosas, la manera como enfrentas mi desierto, va a ser distinta. Moisés se dio cuenta de que Dios estaba con él. En Éxodo 3:12, Dios le dijo esto. Todavía están en la plática, recuerde, capítulo 3 de Moisés, todavía están dialogando, todavía están peleando un poco de que Moisés dice sí, de que dice no, de que tira el bastón, de que no lo tiro, ahí están todavía. Y Dios le da esta promesa a Moisés y le dice: Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Yo estaré contigo en todo momento, le dice Dios a Moisés. Avanza en el reloj, avanza en su calendario, muchos años después. Esto dice Moisés. Y Moisés respondió, versículo 15 del capítulo 33. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo,
no me saques de aquí. Si tú no vas conmigo, Señor, no vale la pena salir de aquí. Le creyó a Dios. Y la presencia de Dios en su vida lo cambió todo. Hermano, yo quisiera que recordaras esto. Dios nos ha prometido a nosotros que nunca nos va a dejar. Y que siempre va a ir con nosotros. En todo momento va a estar allí. ¿Qué cambió a Moisés? El desierto, la presencia de Dios, el saber que Dios estaba con él. Y algo más que cambió a Moisés fue el poder de Dios, que lo vio manifestado una y otra vez durante los 40 años que estuvo allí. Una y otra vez. Las plagas, el mar se abre, agua de la roca, tantas cosas que pasaron. Pudiera contarles tantas historias del poder de Dios manifestado en la vida de Moisés. Nada más les voy a contar esta. Van por el desierto, y en el desierto una de las cosas más preciadas que existe es el agua. Y llegan a un lugar con sed y buscan el agua y la tratan de tomar, y el agua está amarga. Amarga el agua. El pueblo se molesta, el pueblo se enoja, el pueblo grita, como siempre. Y Dios le dice a Moisés eso en el versículo 25, Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y el árbol lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Te imaginas ver esas cosas? Ahora no estamos hablando aquí de un chorrito de agua, no estamos hablando aquí de una botella de agua, estamos hablando de agua para millones de personas. Si tú piensas en números, toda el área que le llamamos triada aquí donde vivimos, apenas pasamos el 1,000,000. Imagínate el doble de la triada. Dios sacando agua para todos ellos. De seguro que ver el poder de Dios manifestado cada día, en cada momento, cambió la vida de Moisés. Y la cuarta cosa que yo creo que también cambió la vida de Moisés, no nada más fue el poder ni la presencia, no nada más fue ese desierto por el que caminó. La cuarta cosa yo creo que fue la gracia de Dios. Ver la gracia de Dios una y otra vez. El pueblo pecaba, Dios lo perdonaba. Volvían a pecar, Dios mostraba su gracia y lo volvía a perdonar. Volvían a pecar y Dios lo volvía a perdonar. Una tras otra, ahí estaban. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Es la gracia de Dios que todavía sigue siendo la misma. Peco y me perdona. Caigo y me levanta. No veo salida y me abre una puerta, me abre una ventana y me ofrece una diferente opción para mi vida. Hermanos, Dios ha sido bueno. Dios fue bueno con ellos siempre. Y de seguro Moisés, ver esa bondad, esa gracia de Dios, lo cambió. Una historia de lo que sucedió allí en la vida de ellos que se encuentra también en el libro de Números. En una ocasión, el pueblo se rebela y el pueblo murmura y el pueblo se queja y el pueblo dice muchas cosas en contra de Moisés y en contra de Dios. Y Dios decide castigarlos. Dios dice, ya no aguanto más esta gente. Y les manda serpientes, víboras, en el desierto que llegaron y picaban y mataban. ¿Qué hacemos? Dice Moisés, ¿de qué manera podemos ayudar a este pueblo a que no se muera? Y Dios le dice, mira, haz esto, Moisés. En una estaca, en un palo grande, pon una serpiente de bronce en la punta, que todos la vean, que todos la alcancen a ver. Pon una serpiente de bronce, y cuando una persona sea mordida por una serpiente, todo lo que tienen que hacer es voltear a ver la serpiente de bronce y creer que Dios los puede sanar. Y la gente lo hizo. Dios dio la orden, Moisés lo siguió, puso la serpiente de bronce y cada persona que era mordida volteaba a ver esa estaca donde estaba puesta la serpiente de bronce. Creían que Dios los iba a sanar y eran sanos. La gracia de Dios, el perdón de Dios constantemente en la vida de ellos. Ahora quiero terminar contándote esto último. Muchos siglos después, Dios envió a su Hijo Jesús para que perdonara nuestros pecados, para que muriera. Y de la misma manera que en aquel tiempo se puso una serpiente
de bronce. Y toda la gente que la volteaba a ver, si creían, eran sanos. Dice la Biblia que Jesús murió en una cruz, en un lugar alto, en un lugar que se llama Monte de la Calavera, el Gólgota, Monte Calvario, como le quieras decir, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y en un lugar alto pusieron también una cruz. Ahora ya no era una estaca, era una cruz, donde colgaron a Jesús. Y dice la Biblia que cualquier persona que voltee y vea a Jesús, que cualquier persona que crea en Jesús y que crea que Él murió por mí o por ti, va a recibir la gracia y el perdón de Jesús. Y de eso se trata nuestra iglesia. Para eso estamos aquí. Para eso existe Daystar. No existimos para dar comida. Con todo lo hacemos muchas veces y podemos ayudar al banco de comida. Pero nuestra función principal, la razón principal por la que Daystar existe, es para que veas a Jesús. Y podamos entender todos que es la única manera de solucionar nuestra vida y de que todo cambie. Así que en esta historia desafiante para Moisés, donde Dios le pide que suelte lo que él más cuidaba, lo que él más quería, Dios le dice déjalo. Yo creo que de igual manera Dios a ti y a mí nos ha puesto, nos ha dado la oportunidad hoy de que estemos aquí precisamente para preguntarnos esto. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es eso de lo que te has agarrado con tanta fuerza que no quieres soltar? ¿Será algún pecado? ¿Será algún pecado que te produce placer? Porque es de esos pecados que aunque uno sabe que está mal, yo sé que estoy mal, nadie me lo tiene que decir, ya lo entendí, pero de alguna manera me produce satisfacción. Es así como los mexicanos, ¿no? Que nos gusta comer chile y te quema y te arde, pero quieres más. El pecado, tal vez estás abrazando algún pecado, te has quedado con él y no lo quieres soltar porque te gusta, porque lo disfrutas, porque te da identidad. A lo mejor te sientes más hombre, te sientes más mujer. ¿Qué es eso que Dios te pide que sueltes? ¿A qué te has aferrado? ¿De qué te has agarrado? Que tú crees que si lo dejas no podrás seguir. Dios me quiere llevar a un punto, Dios te quiere llevar a un lugar, a un punto en el que podamos entender que lo más importante que podemos tener es Él, y fuera de Él no hay nada tan importante como Él. Este es el desafío para cada uno de nosotros, y te voy a invitar, si eres tan amable, de que cierres tus ojos por un momentito ahí donde estás y piensa en ti, en tu vida, en eso que tienes, en eso de lo que te has agarrado. ¿Qué será? ¿Qué es eso que tienes ahí? Dios te quiere devolver tu identidad. Dios quiere devolverte tu identidad de hijo. Dios quiere que recuerdes que Él te ama y que nunca te va a dejar. Eso es lo que Dios quiere de ti. ¿Estás dispuesto a soltarlo? ¿Estás dispuesto a entregarlo? ¿Estás dispuesto a mirar a la cruz de Cristo este día y decir: Señor, te entrego todo? Creo que moriste por mí, Jesús. Creo que diste tu vida por mí. No me quiero aferrar a algo, no me quiero aferrar a eso, te lo quiero entregar completamente a ti, Señor. Hoy, este día, va a marcar la diferencia. Así como en el día de Moisés, ese encuentro que tuvo con él, con Dios, marcó la diferencia. Puso un antes y un después en su vida. De la misma manera, hoy, Señor, quiero venir a ti y entregarte mi vida. Te lo quiero dar a ti, Señor. ¿Lo podrás hacer? ¿Tendrás el valor, la decisión de decir: Señor, lo entrego, vengo ante ti y lo hago? Ahora, yo sé que nadie trajo un bastón para entregarlo. Esto es algo personal, es algo espiritual. No voy a pedir que vengas al frente y pongas nada aquí, porque no hay nada que poner. Es una decisión entre tú y Dios ahí donde estás. Y de seguro tú sabes qué es lo que Dios te está pidiendo que entregues. Te voy a pedir que hagas algo este día.
una manera de mostrar mi compromiso con Dios, una manera de mostrar mi entrega a Dios, una manera de mostrarle a Dios hoy, de mostrarme a mí mismo que quiero tomar una decisión, que quiero marcar este día aquí en mi vida. Te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Es lo único que voy a pedir, nada más. No voy a pedir que vengas al frente, no voy a pedir que estés aquí sentado o que pases a una charla después conmigo, nada más tú solo, una decisión entre tú y yo. La razón por la que te pido que levantes tu mano es para verte y orar por ti antes de que se acabe el culto. Todos estamos orando. Señor, toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, que podamos comprometernos contigo, que podamos hoy ver claramente eso que nos detiene, eso de lo que me ha agarrado y no lo quiero soltar. Que este día, Señor, te lo pueda dar y te lo pueda entregar a ti. Si habrá alguien aquí en este momento que diga, yo quiero entregarle a Dios mi vida, yo quiero entregar eso de lo que me ha agarrado por tanto tiempo, se lo quiero entregar al Señor, no me quiero ir igual. Lo único que te voy a pedir es, levanta tu mano, la veo, oro por ti. Dios te bendiga. Alguien que le gustaría hacerlo, levanta tu mano y luego la bajas. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú escuchas la oración de cada persona que este día aquí se ha conectado contigo, Señor. Cada persona que este día ha hecho un compromiso contigo, gracias. Bendice esa decisión, Señor, bendice cada una de estas cosas que están pasando. Dale fortaleza para que no sea algo nada más de hoy domingo, que marque su vida de aquí para adelante, que puedan, Señor, vivir cerca de ti. Gracias por perdonar pecados. Gracias, Señor, por limpiar nuestra vida. Gracias por sanar familias, sanar matrimonios, sanarnos físicamente. Gracias, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Padre. Eres bueno, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.